En el episodio 8, continuamos con Génesis 15, Abraham y la espera, una parte fundamental para comprender la fe, la promesa y el pacto de Dios con Abraham. Cuando tienes una promesa de Dios, pero el tiempo sigue pasando, bienvenidos una vez más a un viaje a través de la Biblia. Un espacio donde juntos recorreremos las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo que cada historia nos revela acerca de Dios y del corazón humano y del maravilloso plan de redención. Amén. En nuestro episodio anterior hablamos de Abraham y Lot. Vimos cómo sus caminos tuvieron que separarse. Lot escogió mirando aquello que parecía más atractivo ante sus ojos. Abraham decidió confiar y después de aquella separación, Dios volvió a confirmar su promesa. Pero Abraham enfrentó una batalla diferente, no una batalla contra rey o con ejército. Esta vez la batalla será la espera. La espera. Las challenge. Dios le había hablado. Dios le había prometido una descendencia y que haría de él una gran nación. Pero había un problema y es que el tiempo seguía pasando y el hijo de la promesa todavía no había llegado. ¿Alguna vez has tenido que esperar? ¿Alguna vez has creído que Dios haría algo? Pero has visto pasar los meses o incluso los años y aquello que anhelas no llega. ¿Sientes que el tiempo parece contradecir aquello que estás esperando? Hoy hablaremos de Abraham y la espera cuando tienes una promesa de Dios, pero el tiempo sigue pasando. ¿Comencemos? Comencemos A un viaje a través de la Biblia. Primer punto, desde la victoria también puede venir el temor. En Génesis 15 comenzamos con Dios hablando a Abraham en una visión y sus primeras palabras son: no temas. Esto es interesante porque el capítulo anterior Abraham había experimentado una gran victoria. Había rescatado a Lot y regresó victorioso. También podemos recordar que recibió la bendición de Melquisedec, pero ahora le dice: no temas. Algo importante de esto que podemos ver es experimentar una gran victoria y enfrentar temor. Podemos tener fe y aún así tener preguntas, o más que eso, haber visto a Dios obrar ayer y necesitar fortalecernos hoy nuevamente. La vida espiritual no significa que nunca volveremos a sentir miedo. Significa que cuando el temor aparece, tenemos un lugar hacia donde dirigir nuestra mirada y esa es en Dios. Amén, aleluya. Tenemos que fijar nuestra vista al Señor en todo tiempo y no a nuestro alrededor. Así es. Dios le dice a Abraham: no temas, pero no se detiene allí. También le recuerda quién es Él en esencia. Yo soy tu escudo, dice el Señor. La seguridad de Abraham no estaba solamente en lo que Dios podía darle, estaba en Dios mismo. Tenemos segundo punto. Antes de hablar de la promesa, Dios le recuerda su presencia. Abraham estaba preocupado por lo que todavía no tenía, pero Dios comienza recordándole lo que ya tenía. Tenía a Dios. Amén. Aleluya. Esto es profundo porque muchas veces estamos tan concentrados, pendientes en la promesa que olvidamos la presencia que ya está con nosotros. Amén. Y eso es más importante. Claro que sí. Oramos al Señor: dame esto, abre esta puerta, Señor, cumple aquello. ¿Y cuándo llegará? Les preguntamos al Señor. Y Dios puede estar recordándonos antes de que llegue aquello que espera: yo sigo siendo tu escudo. Amén. La promesa es importante,
Pero la presencia de Dios es mayor que la misma promesa. Eso es así. Porque incluso si todavía no tienes aquello que espera, si tienes a Dios, no está abandonado. Él es más que suficiente. Eso es así. Tercer punto. Abraham le presenta su pregunta a Dios. Abraham responde y su respuesta revela algo que lleva dentro. Le dice al Señor: ¿qué me darás si continúo sin hijo? Y a mí me gusta la honestidad de este momento, porque Abraham no intentaba aparentar que todo estaba bien. Él no escondía su preocupación, ni disfrazar su pregunta. Él la llevaba delante de Dios. Amén. Esto nos enseña que la fe no significa fingir que no tenemos preguntas, porque podemos hablar con Dios y decirle: Señor, no entiendo. Ha pasado mucho tiempo y pensé que sería diferente. Señor, todavía estoy esperando. La diferencia está en qué hacemos con las preguntas. ¿Permitir que nos aleje de Dios o llevarla directamente hacia Dios? Amén. Abraham decidió hablar directamente con Dios y ahí está la diferencia. Sí, cuando hablamos con Dios es algo tan impactante. Claro que sí. Simplemente es esperar en su promesa, esperar pacientemente. Hay que tener paciencia, claro que sí. Cuarto punto. La espera puede hacernos buscar nuestra propia solución. Porque es que nos desesperamos Claro que sí. de la espera, porque muchas veces no ve lo que quizá en un momento dado quizá Dios nos prometió, le estemos pidiendo al Señor. Pensamos mucha gente, ¿verdad? Que una botellita de esa del genio, que se dice, una lámpara, pero Dios no es esa botellita que tú sobas y el milagro va a salir rápido. Hay que saber ser paciente y esperar en el Señor. Abraham observa su situación. No tiene hijo y el tiempo ha pasado. Y comienza a pensar en una alternativa. Considera que uno de los siervos de su casa podría convertirse en su heredero. Humanamente tenía sentido, pero Abraham estaba intentando encontrar una explicación lógica para una promesa que parecía imposible, al menos para él, pero no para Dios. Nada es imposible para Dios. Y esto es algo que nosotros también hacemos. Cuando Dios tarda, comenzamos a buscar alternativas y pensamos, quizás Dios quiere decir esto, quizás tengo que resolver esto de otra manera y debo ayudar un poco y a lo mejor la promesa se cumplirá por ese camino. La espera puede producir una gran tentación. Sentimos que queremos ayudar a Dios porque yo tengo que hacer mi parte, o Dios no quiere que me quede sentado, pero algunas veces esperar es lo que Dios quiere, porque en el silencio Él trae el proceso. Sí, porque Dios no necesita nuestra ayuda, mis hermanos. Soberano Dios. Él lo puede hacer solo. Intentaremos fabricar con nuestras manos aquello que solamente Dios puede producir. Y este tema será todavía más importante en el próximo capítulo, cuando Abraham y Sara intenten resolver el problema de la descendencia a su manera. Pero aquí Dios vuelve a hablar y corregir la interpretación de Abraham. Wow. Que nos lleva al quinto punto. Dios lo sacó afuera. Dios lleva a Abraham afuera y le dice: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, le dice, si las puedes contar. Me imagino a Abraham mirando hacia arriba. Tal vez llevaba demasiado tiempo mirando sus propias limitaciones, como su edad, la edad de Sara y el tiempo, que podía ser imposible. Pero Dios cambiaba la dirección de su mirada. Amén. Mira hacia arriba, le dijo. Hay temporadas donde nuestra visión se reduce al problema. Solamente vemos lo que falta o lo que no ha sucedido. Vemos el reloj y nuestras limitaciones. Y Dios tiene que sacarnos, por decirlo así, de nuestras pequeñas mentes y decirnos: mira hacia arriba, así como le dijo a Abraham. No porque debamos negar la realidad, sino porque nuestra realidad no es más grande que Dios. Él todo lo puede, hermano. Todo lo puede. Y no es nada imposible para el Señor. Eso es así. Sé paciente. Espera en el Señor. Sexto punto. Las estrellas y la promesa.
Dios le dice a Abraham que su descendencia sería como aquellas estrellas que él no podía contar. La promesa parecía demasiado grande, enorme, para la situación que él estaba pasando en ese momento. Abraham no tenía ni siquiera el hijo que esperaba. Y Dios estaba hablando de una multitud. Imagínense. Esto nos muestra la diferencia entre nuestra perspectiva y la perspectiva de Dios. Nosotros vemos el comienzo y Dios ve generaciones. Nosotros vemos una semilla y Dios ve el árbol. Vemos nuestra vida y Dios puede ver el impacto en nuestra obediencia, mucho después de que nosotros ya estemos aquí. Abraham estaba preocupado por tener un hijo. Dios estaba desarrollando una historia que impactaría a todas las naciones. Así será. Qué lindo. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Amén, amén. Séptimo punto. Y creyó a Jehová. Entonces llegamos a una de las declaraciones más importantes del libro de Génesis. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová. Amén. Y le fueron contados por justicia. Abraham creyó. Todavía no tenía el hijo, ni veía el cumplimiento. Tenía que esperar, pero creyó a Dios. Este versículo tendrá una enorme importancia en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo lo utilizará al explicar la justificación por la fe. También será mencionado en Santiago, dentro de su enseñanza acerca de la fe que se demuestra en la vida. La historia de Abraham se convierte en una referencia fundamental para comprender la relación entre fe y la justicia. Abraham no fue aceptado por Dios porque era un hombre perfecto. Ya hemos visto sus errores. Pero Abraham creyó a Dios. Amén. Y ahí está la diferencia. Amén, amén. Creer en el Señor, creer en su promesa. Octavo punto. Fe no significa ausencia de preguntas. Algo interesante sucede después. Abraham decide creer. Abraham cree. Pero también pregunta cómo sabrá que heredará la tierra. Esto nos ayuda a comprender que la fe bíblica no significa que nunca tendremos preguntas. Abraham creyó, dice su palabra, y Abraham preguntó. La fe y las preguntas pueden aparecer en el mismo camino. La diferencia está en la postura de nuestro corazón. Una cosa es preguntar, Señor, ayúdame a entender. Y otra es decir, no creeré nada de lo que digas. Dios no rechaza automáticamente a Abraham por tener preguntas. Dios continúa relacionándose con él. Amén. O sea que Dios es más soberano que cualquiera de nosotros. Lo es, claro. Y sabe la reacción de Abraham y lo que pensaba. Claro. Vamos al noveno punto. Dios establece un pacto. El resto de Génesis 15 describe una ceremonia de pacto que puede parecernos extraña desde nuestra cultura moderna. Pero dentro del mundo antiguo, los pactos eran acuerdos profundamente serios. Dios utilizaba una forma que Abraham podía reconocer, confirmar la seriedad de su promesa. Y ocurrió algo extraordinario. Dios es quien toma la iniciativa. Dios es quien promete y se compromete. La esperanza de Abraham no descansaba finalmente en su propia capacidad para producir el cumplimiento. Descansaba en la fidelidad de Dios que había establecido en el pacto. Amén. Décimo punto. Dios no solamente le habla de promesa, también le habla de proceso. Durante este encuentro, Dios también le revela a Abraham que sus descendientes atravesarían un tiempo difícil en tierras ajenas antes de regresar. Aquí encontramos algo importante. La promesa existía, pero también habría proceso. Dios estaba desarrollando una historia que Abraham no veía completamente durante su propia vida.
Esto nos enseña que algunas promesas tienen dimensiones, generaciones. Abraham recibiría parte, sus hijos veían otra parte y sus descendientes experimentaban la otra parte. Y finalmente, generaciones después, la historia continuaría. No todo lo que Dios comienza en nosotros necesariamente termina con nosotros. A veces somos parte de algo mucho más grande. Eso es así, y es verdad, porque nosotros también podemos dejarle un legado a nuestros hijos para que ellos lo sigan. Es que no vamos a estar aquí para siempre en este mundo. Dios tiene un plan con nosotros hasta donde nosotros podemos llevar ese plan, pero luego lo continúa ellos, o algunos parientes, o cualquier persona que te siga, pero dejas ese legado. Es como en algún momento puede haber alguna oración que le pidamos al Señor, puede haber algún propósito en nuestra vida, alguna promesa, pero eso no significa que esa promesa se va a cumplir con nosotros, para nosotros. Quizá puede, como Abraham, esa promesa ser para nuestra descendencia, para nuestras hijas, para nuestros nietos. Así es. Así que creo que es lo mismo que ha pasado con la descendencia de Abraham. Vamos al punto número 11. La espera también es parte de la preparación. Nosotros vemos la espera como un espacio vacío entre la promesa y el cumplimiento. Pero muchas veces Dios utiliza ese espacio para trabajar en nosotros. La espera revela nuestras inseguridades, nuestros temores. Revela dónde está nuestra confianza y la necesidad de controlar para formar nuestro carácter. Quizás estás preguntando, Señor, ¿por qué tarda tanto? O aunque no podemos afirmar que conocemos la razón específica de cada espera, sí sabemos que Dios puede utilizar las temporadas de espera para transformarnos. Pero tal vez estás esperando algo, pero mientras tú esperas el cumplimiento, Dios trabaja en ti. Amén, amén. Dios siempre está trabajando con nosotros, con nuestro carácter. Eso es así, todo el tiempo. Que a veces somos tan impacientes. Punto 12. No convierta la esperanza en desesperación. Esperar puede cansarnos, ciertamente. Eso es así, ¿verdad? Y cuando nos cansamos, somos más vulnerables a tomar decisiones apresuradas. Sí. Podemos aceptar algo que antes sabíamos que no era conveniente. Podemos abrir una puerta simplemente porque estamos cansados de la espera. Podemos intentar fabricar una respuesta. Por eso necesitamos aprender a distinguir entre moverse por fe y moverse por desesperación. No todo movimiento significa proceso. A veces la fe dice avanza, pero otras veces la fe dice espera. Y ambas requieren la obediencia del Señor. Por eso es bueno y es importante tener el discernimiento. Claro, para saber cuando Dios te está hablando, te dice espera, ¿no, verdad? Stay still. Yes. Punto número 13. La fe de Abraham y el Evangelio. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, especialmente al libro de los Romanos y Gálatas, la historia de Abraham adquiere una importancia especial. Pablo utiliza Génesis 15:6 para explicar una verdad fundamental. La justicia delante de Dios no se obtiene por nuestros propios méritos. La salvación es por la gracia mediante la fe. Abraham creyó a Dios y esta historia nos ayuda a comprender el Evangelio. Nuestra esperanza no está en ser suficientemente bueno para salvarnos. Nuestra esperanza está en Cristo. Amén. Confiamos en lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. La fe de Abraham apunta hacia un principio que recorrerá toda la Escritura. Confiar en Dios y en su provisión. Amén, amén, amén. Yes. Lo más importante de este episodio es lo siguiente. Podemos experimentar victoria y todavía enfrentar temores. Dios quiere ser nuestra seguridad, no solamente darnos respuestas. Podemos llevar nuestras preguntas honestamente delante de Dios. La espera puede tentarnos a fabricar nuestras propias soluciones. Así es. Cuando miramos demasiado nuestras limitaciones, necesitamos recordar la grandeza de Dios. Aleluya. Aleluya. Dios puede ver generaciones donde nosotros solamente vemos el presente.
Abraham creyó a Dios y aún antes de ver el cumplimiento. Así es. La fe no significa que nunca tendremos preguntas. Nuestra confianza descansa en la fidelidad de Dios. Una promesa puede incluir un proceso que no comprendemos completamente. Algunas cosas que Dios comienza en nuestras vidas pueden tener un impacto generacional. La espera puede convertirse en una temporada de formación. La historia de Abraham nos ayuda a comprender la importancia de la fe dentro del mensaje del Evangelio. Amén. Y quiero terminar este episodio preguntándote, ¿qué estás esperando? Quizás lleva mucho tiempo orando por algo. Una respuesta, una puerta, una restauración, una dirección, un sueño. Quizás el tiempo ha pasado y has comenzado a preguntarte, Señor, ¿te olvidaste de mí? Abraham también miró su realidad. También vio el paso del tiempo y tuvo preguntas así como tú y yo. Pero Dios lo sacó afuera y le dijo, mira. Eso es así. Le dijo, mira hacia arriba, qué tan grande es el Señor, ¿no? Sí. Tal vez hoy necesitas cambiar la dirección de tu mirada. Has mirado demasiado, a lo mejor el reloj. Has mirado demasiado tu edad o has mirado demasiado tus recursos. Has mirado demasiado las limitaciones o has mirado demasiado todavía lo que no sucede. Hoy, mira nuevamente hacia Dios. No puedo prometerte que aquello que deseas ocurriría exactamente como lo imaginas, pero sí puedo recordarte una verdad que encontramos a través de las Escrituras. Dios sigue siendo fiel y mientras esperas, no desperdicies la temporada. Permite que Dios trabaje en ti. Permite que fortalezca tu fe. Permite que transforme tu carácter y sobre todo, no permitas que la desesperación te lleve a fabricar unas respuestas. Porque en el próximo episodio veremos precisamente lo que sucede cuando Abraham y Sara se cansan de esperar. La edad, el tiempo no tiene límite para Dios. Así es. Es imposible para el Señor y muchas veces podemos tener cierta edad y creemos que ya se terminó casi todo por la edad, pero para Dios nunca es tarde y nada es imposible. Eso es así. Oremos. Padre, gracias porque tú eres fiel. Gracias porque podemos acercarnos a ti incluso con nuestras preguntas. Tú conoces aquello que estamos esperando. Conoces las oraciones que hemos repetido durante muchos años, Señor. Conoces los momentos donde nuestra fe se ha sentido fuerte. Y también conoces los momentos donde hemos sentido miedo. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayude a esperar, no desde la desesperación, sino desde la confianza, Señor. Cuando nuestros ojos estén demasiado concentrados en nuestras limitaciones, ayúdanos a mirar hacia ti, así como tú le dijiste a Abraham, mi Dios. Amén. Amén. Señor, y cuando el tiempo nos haga dudar, recuérdanos tu carácter. Cuando sintamos la tentación de fabricar nuestras propias soluciones, danos sabiduría para detenernos, formar nuestros corazones durante las esperas. Que cuando llegue el cumplimiento, no solamente hayamos recibido algo, que también nos hayamos convertido en personas más maduras, más humildes y más dependientes de ti. Y sobre todo, gracias por Jesucristo. Gracias por nuestra salvación que no depende de nuestros méritos, sino de tu gracia recibida por medio de la fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por acompañarnos en este octavo episodio de un viaje a través de la Biblia. Hoy vimos a Abraham mirando las estrellas, un hombre sin hijos escuchando a Dios hablar de una descendencia innumerable. Abraham creyó, pero el tiempo continúa pasando. Y en el próximo capítulo, la espera comenzará a pasar. Sara tendrá una idea, Abraham aceptará y juntos intentarán producir por medios humanos aquello que Dios había prometido.
Entonces aparecerá una mujer llamada Agar. Y de aquella decisión nacerá Ismael. En nuestro próximo episodio hablaremos de Agar e Ismael, cuando nos cansamos de esperar y intentamos ayudar a Dios. Hablaremos de la consecuencia de las decisiones apresuradas, del dolor de Agar, del conflicto de los familiares, pero también conoceremos a un Dios que encuentra a una mujer herida en el desierto. Una mujer que llegará a declarar una verdad extraordinaria. Tú eres Dios que me ve, dice ella. Aleluya. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga. Y recuerda, cuando el tiempo pase y la promesa parezca distante, no permitas que la desesperación escriba una historia que Dios nunca te pidió construir. Así es. Aprende a esperar sin dejar de confiar. Dios te bendiga. Espero que ustedes puedan compartir este canal y le den share para que otras personas se beneficien de las enseñanzas de la Biblia que estamos trayéndole a ustedes. Gracias por estar con nosotros y que Dios les siga bendiciendo. Bendiciones.